Mi nombre es Enrique, hoy en este video explicaré la forma de crear la hoja de vida de los empleados en Nómina Sigo. Bienvenidos. Para poder crear, en Nómina Sigo las hojas de vida de los empleados, debemos ingresar a la opción, Apertura de empleados. Demos doble clic en el menú Nómina. Ingresemos a la opción Parámetros, dando doble clic. Demos doble clic en Catálogos. Y por último doble clic en la opción, Apertura de empleados. El sistema muestra en esta ventana los datos que tenemos que diligenciar en un orden específico. La primera información que tenemos que diligenciar es información personal. Seguido la información de nómina, datos ley 100, datos de información exógena, y la información bancaria. A continuación explicaremos cada uno de los campos que el sistema solicita. Lo primero que nos solicita el sistema es la identificación del empleado. En la opción NIT, digitemos el número de identificación, sin comas, ni puntos. Digite el número de identificación del empleado. Como el empleado no está registrado, Sigo mostrará una ventana informativa, donde le indica que ese NIT está en creación. De Enter para continuar. En la opción, Sucursales, de Enter, esta opción no aplica en la creación del empleado. En la sección Información personal, el sistema nos preguntará los campos que tiene que ver con la información básica del empleado. En el campo Nombres, digite el nombre del empleado, según políticas de la organización. De Enter para continuar. Seleccione el género que corresponda. De Enter para continuar. Digite la fecha de nacimiento, iniciando por el año, mes, día. Digite la dirección de domicilio del empleado, según las indicaciones dadas por la DIAN para medios magnéticos. Esta información la encontrará en la hoja de vida del empleado. Al dar Enter, para continuar, el sistema mostrará una ventana donde solicitará el correo para enviar notificaciones. Esta información la encontrará en la hoja de vida del empleado. En el campo País, seleccione con binóculos o pulse la tecla F2, o bien digite el código país que usará en este ejercicio. En el campo Ciudad, seleccione con binóculos o pulse la tecla F2, o bien digite el código ciudad que usará en este ejercicio. En los campos Teléfono, digite el número telefónico de contacto del empleado. En el campo Clasificación, seleccione el régimen que se ajuste al tercero que está creando. Por ejemplo la 7 no responsable de IVA. En la sección Información Nómina, tenemos los campos que tienen referencia a los datos de contratación de la empresa. En el campo Cuenta Entidad, digite el número de la cuenta corriente o de ahorros, asignada al empleado por la entidad financiera, para realizar el pago de nómina por medio magnético. En el campo Grupo Asignado, digite el grupo contable al que pertenece el empleado, el cual afectará cada uno de los conceptos de nómina, en el momento de la contabilización de la causación de la nómina. Recuerde que los grupos son 51 Administración, 52 Ventas, 72 Mano de Obra, Producción. Estos los podrá consultar con los binóculos o pulse la tecla F2. En el campo Cuenta Asignada, código contable 05 que corresponde a la cuenta de gastos de personal. Centro de costo al que pertenece el empleado. Con los binóculos o pulse la tecla F2, se puede efectuar la búsqueda de los centros de costo creados. Fecha de ingreso, año, mes y día, en el que ingresó el empleado a trabajar. Fecha de retiro, este campo se debe diligenciar una vez se haya retirado el empleado digitando el año, mes y día de retiro. Para los empleados activos debe dejar esta fecha de la siguiente manera. 99. Cargo que desempeñará el empleado dentro de la empresa. Corporación, seleccionar la entidad bancaria en la que el empleado posee la cuenta de nómina. Tipo de liquidación, seleccione el periodo de liquidación, entre quincenal o mensual. Sueldo actual, corresponde al salario actual que devenga el empleado. Sueldo anterior, corresponde al salario anterior del empleado. Si el empleado es nuevo se puede dejar en blanco este campo pasando con Enter. Fecha de aumento, campo de carácter informativo. Digitar la fecha en la que se realizó el último aumento de sueldo, si no se ha realizado aumentos, o el empleado es nuevo se deberá digitar la fecha de ingreso del empleado. Contrato de aprendizaje, en caso que el empleado sea un estudiante o aprendiz permite aplicar lo contemplado en la Ley 789 de 2002, donde indica que los empleadores deben efectuar el pago correspondiente a salud en las proporciones establecidas por la ley. Este campo tiene relación con la opción ubicada en el control de salud, aporte cont. Aprendizaje. Ley 50, marcar esta opción para empleados que se encuentren en la Ley 50. En caso contrario se debe omitir presionando Enter.
esta marcación influye en la liquidación de cesantías. Integral, marcar esta opción solo si el empleado tiene salario integral. Factor prestacional, este campo se habilitará siempre y cuando se haya marcado la opción de integral. Se deberá digitar el 30%, que corresponde al factor prestacional sobre el cual no se realiza ningún cálculo. Término fijo, si el empleado fue contratado bajo la modalidad de término fijo, marcar esta opción. Fecha final, si en la opción anterior se marcó, el programa solicitará la fecha de terminación del contrato. Anticipo cesantías, este campo permite digitar el valor de los anticipos de cesantías, efectuados al empleado, para que en la liquidación de las cesantías, se descuente de la liquidación del empleado que se realiza anual, en la preliquidación de contrato de trabajo. Fecha anticipo, digitar la fecha en la que se efectuó el anticipo de cesantías. Recuerde que las fechas se deben digitar año, mes y día. Días de licencia, digitar el número de los días de licencia no remunerada que se haya otorgado al empleado, para efectos de la preliquidación de contrato de trabajo. Periodos disfrutados de vacaciones, digitar los periodos de vacaciones que ha disfrutado el empleado durante su permanencia en la empresa, con el fin que el sistema descuente esos días en el momento de realizar la preliquidación del contrato de trabajo. Fecha últimas vacaciones, digitar la fecha en la que el empleado tomó el último periodo de vacaciones, con el fin que en el momento de efectuar la preliquidación del contrato de trabajo, liquide los periodos de vacaciones que tiene pendientes por disfrutar. Dígito de verificación, corresponde al dígito de verificación que tenga el empleado en el caso que sea del régimen simplificado, con el fin de generar el informe de medios magnéticos. No es obligatorio, se puede pasar con Enter. Al dar Enter, Sligo muestra una ventana en la cual pregunta información referente al SOI. ¿Qué son datos para el SOI? Datos seleccionados de acuerdo a las características de cada empleado con el fin de poder generar de manera correcta la planilla integrada de liquidación de aportes. Los campos que requiere el sistema son los siguientes. Tipo de cotizando, en este campo se debe realizar la selección según la condición en la que se encuentre el empleado cotizante. Tipo ID, en este campo se debe seleccionar el tipo de documento de identificación. Subtipo cotizando, división que tienen algunos tipos de cotizando, establecidos por la Resolución 1303 del 2005. Extranjero no obligado a cotizar, este campo se marca para aquellos empleados que son de otro país y por norma, no hacen aportes de salud ni de pensión. Colombiano residente en el exterior, esta opción se marca cuando se paga al empleado en nómina, pero reside en el exterior, lo que hace que el programa le realice el respectivo aporte por pensión únicamente, ya que por salud debe cotizar en el país que reside. Al dar Enter, Sligo muestra una ventana en la cual pregunta información referente a la Ley 100. Una vez se han definido estos parámetros, el programa desplegará una ventana, en la que se deben diligenciar los datos que se relacionan a continuación. Fondo de salud, asignar fondo de salud al cual se encuentra afiliado el empleado. Con los binóculos o pulse la tecla F2, se puede efectuar la búsqueda de los fondos de salud creados. Fondo de pensión, asignar fondo de pensión al cual se encuentra afiliado el empleado. Con los binóculos o pulse la tecla F2, se puede efectuar la búsqueda de los fondos creados. Aporte voluntario empleador, valor del aporte voluntario que realiza el empleador, siempre y cuando el aporte sea al mismo fondo de pensión al cual está afiliado el empleado. Aporte voluntario empleado, valor del aporte voluntario que realiza el empleado, siempre y cuando el aporte sea al mismo fondo de pensión al cual está afiliado el empleado. Otros aportes de pensión no constitutivos de renta, digitar el valor de los aportes no constitutivos de renta que tenga el empleado. Régimen, para los afiliados al Instituto de Seguro Social se debe digitar la letra P, prima media, y para los afiliados a los demás fondos se debe digitar la letra A, ahorro individual de acuerdo al régimen pensional que tenga el empleado. Alto riesgo de vejez, este campo se debe seleccionar en el evento en que el empleado que se está creando está expuesto a radiaciones o en actividades de alto riesgo como minas o canteras, para lo cual el empleador debe hacer un aporte adicional del 10%, sumándolo al aporte obligatorio de pensión vigente. Ahorro voluntario pensión, valor del ahorro voluntario que realiza el empleado, siempre y cuando el aporte sea de otro fondo de pensión. Fondo de pensión, fondo donde el empleado realiza su ahorro, independiente del fondo al que esté afiliado. Otros, caja de compensación, asignar la caja de compensación a la cual se ha afiliado el empleado. Con los binóculos o pulse la tecla F2, se puede efectuar la búsqueda de las cajas creadas.
Fondo de cesantías, digitar el código del fondo de cesantías en el que se encuentra afiliado el empleado. Con los binóculos o pulse la tecla F2, se puede efectuar la búsqueda de los fondos creados. Retención en la fuente, hace referencia al procedimiento de retención en la fuente que se aplicará. Al asignar el procedimiento 1 se calculará la retención en la fuente con base en los porcentajes o valores de la tabla de retención para salarios. Si se asigna el procedimiento 2 se debe indicar el porcentaje de retención que se aplicará al empleado durante el semestre. Independientemente de si el empleado tiene o no salario integral, el programa siempre solicitará el procedimiento de retención a aplicar, porque si en determinado momento sus ingresos forman base para efectuar la retención en la fuente, el programa hará el cálculo. Aplicación deducción para dependientes, se marca si se debe aplicar el descuento. Esta deducción no puede superar el 10% de los ingresos brutos laborales, ni superar 859.000 pesos mensuales para 2013. Aplicación retención mínima, al seleccionar esta casilla, el sistema realizará el cálculo mínimo entre las bases calculadas, para la retención en la fuente. Deducción vivienda, digitar el valor correspondiente a las deducciones mensuales de la base de retención por concepto de vivienda. Deducción de educación y salud, digitar el valor correspondiente a las deducciones mensuales de la base de retención por concepto de medicina prepagada, educación del núcleo familiar. Únicamente puede escoger uno de los 4 conceptos y el valor no puede exceder del 15% de los ingresos del empleado. Deducción de salud, digitar el valor mensual de deducción por concepto de salud obligatoria de acuerdo al concepto 066667 del 11 de julio de 2008 de la DIAN. Porcentaje de ATP, digitar el porcentaje de ATP, accidente de trabajo y enfermedad profesional, que corresponde al cargo del empleado. Los porcentajes son suministrados por cada ARP de acuerdo al nivel de riesgo profesional que tenga la empresa. Fondo ARP, digitar el código del fondo de riesgos profesionales al que el empleado está afiliado. Con los binóculos o pulse la tecla F2 se puede efectuar la búsqueda de los fondos ARP creados. CT Centro de Trabajo, digitar el código correspondiente al nivel de riesgo al que el empleado esté expuesto según la tabla de riesgos en que lo clasifica la ARP. Aporte voluntario AFC, en este campo se debe digitar el valor del aporte que efectúa el empleado al fondo de la construcción, ahorro programado, con el fin de deducirlo de la base de retención en la fuente por salarios. Al dar Enter, Sligo muestra una ventana en la cual pregunta datos de información exógena. Datos de información exógena. Diligenciemos los datos solicitados. Esta información debe quedar muy bien digitada, para no redigitarla en los informes de medios. Razón social, al ser el empleado una persona natural, esta opción no se marca. Nombre 1, digitar el primer nombre del empleado. Nombre 2, digitar el segundo nombre del empleado. Apellido 1, digitar el primer apellido del empleado. Apellido 2, digitar el segundo apellido del empleado. Número de identificación del extranjero, digitar el número de identificación del tercero, si aplica. Cupo de crédito, en caso de aplicar se debe digitar el monto máximo de venta que se le asignará al empleado. Al dar Enter, Sligo muestra una ventana en la cual pregunta información bancaria. Información bancaria. Permite registrar información referente a la entidad bancaria donde el empleado tiene su cuenta de nómina con el fin de generar el archivo plano para pago electrónico. Se debe tener en cuenta que si no se genera este archivo los campos no son obligatorios. El sistema solicitará la siguiente información. Código, digitar el banco donde el empleado tiene asignada la cuenta bancaria se puede buscar con los binóculos o pulse la tecla F2. Nombre, el sistema traerá por defecto el nombre de la entidad financiera seleccionada. Código interno, digitar el código de la entidad financiera tal como se reconoce en la superintendencia bancaria. Oficina, digitar el código de la oficina de la entidad bancaria donde el empleado tiene la cuenta. Tipo de cuenta, seleccionar si la cuenta que posee el empleado es de ahorros o corriente. Número de cuenta, digitar el número de cuenta de la entidad financiera donde el empleado tiene su cuenta. Documento titular, dígito de verificación, nombre titular. Estas 3 opciones el sistema las traerá automáticamente de acuerdo a cómo se haya creado el empleado. País ciudad, se deberá seleccionar el código del país y ciudad donde el empleado tiene su cuenta bancaria. Se puede buscar con los binóculos o pulse la tecla F2. Siglas departamento, se deberá digitar las siglas del departamento de acuerdo a la ciudad donde el empleado tiene su cuenta.